Gracias por esperar. Tuvimos algunos percances, pero ya estamos ok. Así que nada, bueno, yo estoy muy contenta de estar acá hoy día para contarles de nuestro trabajo con los chincoles en la zona central. Eh, y espero que esta charla sea, bueno, interesante, entretenida y que nos ayude a todos a despejarnos un poco de la situación grave que estamos viviendo como sociedad. Así que nada, voy a comenzar hablándoles un poquito de las montañas. Yo creo que todos los que están presenciando esta charla alguna vez han estado en la montaña. Y las montañas son ambientes muy particulares. Podemos ver cuando vamos a las montañas que tienen características específicas, que tienen un clima que es distinto al que podemos presenciar en las mismas latitudes, pero a baja altitud. Bueno, las montañas en el mundo cubren cerca de la quinta parte de la superficie del planeta y se caracterizan porque tienen una topografía completa que da origen a gradientes ambientales que cambian a corta distancia producto de la elevación. Por lo tanto, esto genera que en las montañas haya mucha diversidad de ambientes y por lo tanto esto da paso a que haya una divergencia y que puedan desarrollarse en el fondo múltiples poblaciones y muchos tipos de especies. Actualmente nosotros sabemos que en las montañas habita cerca del 25% de las especies terrestres y de este grupo 1.240 especies son aves. Ahora, en la zona central, nosotros podemos encontrar aproximadamente 90 especies de aves. De estas, la mayoría de ellas solo o son principalmente vistas en la época reproductiva y es muy difícil avistarlas en otro periodo del año en general. ¿Ya? Ahora, las montañas en particular, en la zona central de Chile, se caracterizan, o el clima más que todo en la zona central, se caracteriza porque es un clima mediterráneo, ¿no es cierto?, que tiene una estación seca prolongada, así es como ha sido descrito siempre, ¿no es cierto? Y sin embargo, este clima va cambiando y se va modificando en función de la altitud. Y estas diferencias se han evidenciado principalmente en los promedios de precipitaciones anuales, que en las zonas bajas pueden llegar hasta 400 milímetros anuales, pero en las zonas elevadas pueden llegar hasta 900 milímetros anuales. Y a su vez podemos encontrar diferencias en la temperatura que pueden ir entre -4 y -10 grados Celsius de diferencia. Por lo tanto, estas diferencias en los patrones de precipitación y en los patrones de temperatura también impactan y generan cambios en los ambientes a mayor y a menor altitud. Por ejemplo, en las zonas bajas, nosotros sabemos que los veranos son muy secos, son muy cálidos y la fluctuación principalmente es una fluctuación térmica diaria entre el día y la noche. Sin embargo, es un ambiente bastante estable. En cambio, los inviernos se han caracterizado, ¿no es cierto?, por ser lluviosos, pero en realidad sabemos que actualmente no son tan lluviosos, ¿verdad? Y en general son ambientes fríos en invierno. En cambio, las zonas altas en la montaña, si bien los veranos son cálidos, tienen esta particularidad de que el clima puede cambiar rápidamente. Son ambientes que llamamos impredecibles. Y por lo tanto, a pesar de que hay un clima cálido, en cualquier momento puede haber una lluvia, una tormenta, una ventisca, aunque sea verano o primavera. Y los inviernos se han caracterizado por mucho tiempo por ser muy fríos y porque existe nieve principalmente, más o menos sobre los 2.000 metros de altitud hacia arriba. ¿Ya? Por lo tanto, bajo estas condiciones, bajo este contraste ambiental entre las zonas altas y las zonas bajas, se ha asumido por mucho tiempo que la migración altitudinal de las aves es un fenómeno común, ¿ya? Porque evidentemente las aves que se reproducen a mayores altitudes, cuando llega el invierno se pudiesen ver forzadas a refugiarse en zonas de menor altitud. Sin embargo, lamentablemente, el cambio climático afecta de forma particular a las montañas y esto se debe a que la elevación tiene un efecto amplificador sobre la temperatura. Por lo tanto, las montañas, y en la zona central de Chile no escapa a esto, son zonas que son altamente sensibles al calentamiento global. Esto, por ejemplo, lo podemos evidenciar en distintos estudios que han detectado cómo el clima ha cambiado en los Andes de la zona central desde el año 1900 a la fecha.
Por ejemplo, acá podemos ver que las precipitaciones han disminuido en 6,8 milímetros por década desde el año 1900 y la temperatura ha aumentado en 0,25 grados desde el año 1900, acumulando a la fecha un incremento de 3 grados Celsius que está sobre el promedio de aumento del calentamiento global total del planeta, que es cercano al grado. ¿Ya? Por lo tanto, todos estos cambios en los patrones de precipitación y en los patrones de temperatura han generado que la isoterma cero se eleve, que la isoterma es el punto en el cual el agua que precipita pasa a ser sólida, pasa a ser nieve. Y esta isotermia se ha elevado en 127 metros desde el año 58 a la fecha, ¿ya? También tenemos que la cobertura de nieve, que es el tiempo que la nieve permanece en estas regiones, ha disminuido dependiendo del año, desde menos 43 días hasta más o menos 20 días promedio, desde el año 2000 hasta el año 2016, que es el tiempo que duró este estudio, y por lo tanto la línea de nieve, ya que es donde se genera la nieve, ¿no es cierto?, se ha elevado en 120 metros, ya fluctuando de 10 a 30 metros desde el año 2000 a la fecha. Por lo tanto, todos estos cambios que se han registrado en los ambientes de montaña, evidentemente han impactado en los paisajes y actualmente lo que vemos, por ejemplo, este es el caso del Centro de Esquí Lagunilla, que cerró sus puertas recientemente, podemos ver que en invierno no hay nieve, ¿ya? Estamos hablando de un sector que se encuentra a 2.750 metros de altitud, o sea, es un lugar bastante alto y que actualmente no encontramos nieve. Por lo tanto, bajo este nuevo escenario, es válido preguntarnos si la migración altitudinal de las aves es un supuesto válido, ¿ya? Y para ello, nosotros partimos estudiando los chincoles, ¿ya? Básicamente porque los chincoles son aves que se caracterizan por ser bastante abundantes y porque tienen amplios rangos de distribución. En general, varias de las subespecies de chincoles las podemos encontrar desde Chiapas, en México, hasta el Cabo de Hornos, y además pueden habitar desde los 4.000 metros de altitud hasta el nivel del mar. Por lo tanto, esto a nosotros nos permite recopilar datos suficientes para poder hacer contrastes poblacionales y evaluar si efectivamente los individuos que viven a mayores altitudes tienen comportamiento o fisiologías que pueden ser diferentes a los individuos que habitan en ambientes de baja altitud. Entonces, el chincol es nuestro modelo de estudio. Ya, en cambio, hay muchas otras aves que podemos ver en los Andes de la zona central, principalmente en la época reproductiva, pero aún hay muy pocos registros de lo que ocurre con esas aves una vez que acaba la temporada. No se sabe si migran a menores altitudes o si se desplazan hacia el norte, por lo tanto es más difícil obtener un número suficiente de datos para hacer un análisis más profundo, ¿ya? Ahora, nosotros partimos con un estudio de ecología bastante sencillo, donde lo que hicimos fueron censos, ya censos anuales. Durante un año completo estuvimos visitando el sector de Farellones hasta Valle Nevado, recorriendo desde los 2.000 a los 3.000 metros de altitud en la zona central, con varios puntos de conteo, donde hicimos conteos que eran auditivos y también visuales, con la intención de poder recoger la mayor cantidad de observaciones posibles de la especie. Ya estos censos los realizamos cada 2 semanas y básicamente lo que obtuvimos fue un patrón donde evidentemente las aves fueron más observables durante la primavera y en el periodo reproductivo, y luego en verano su abundancia empezaba a disminuir. Sin embargo, aún así, en pleno invierno, nosotros pudimos detectar a estas especies, sobre todo en las zonas más urbanas, ¿ya? Entonces, si bien los escasos registros históricos que habían respecto a la especie, que este trabajo de Chapman del 40, decían que las aves los chincoles de Farellones migraban altitudinalmente, estos registros podían ser dudosos por la metodología empleada, ya que va de acuerdo a la época. Sin embargo, han avanzado mucho los métodos por los cuales se ha podido detectar la migración altitudinal y los desplazamientos en generales. Hay técnicas que utilizan geolocalizadores, pero muchas de estas son costosas y muchas de estas requieren también recapturar a los individuos.
pero en el caso de los chincoles las recapturas son bien escasas, entonces cuando uno le coloca un conjunto de geolocalizadores a estos animales, la probabilidad de recuperar alguno es muy baja. Sin embargo, hay otra técnica que es bastante útil, que se basa en isótopos estables. Y aquí me voy a detener un poquito porque me imagino que la mayoría no está muy familiarizado con lo que son los isótopos, ¿ya? En términos sencillos, los isótopos son variantes de un mismo átomo, ¿ya? En este caso yo les voy a hablar del hidrógeno, y el hidrógeno tiene 3 isótopos, y entre ellos se diferencian por su número másico. Esto quiere decir que hay una variante del hidrógeno que es más liviana, que es el protium, y le vamos a llamar hidrógeno en la presentación, pero hay otra variante del hidrógeno que tiene más masa, que se llama deuterio, ¿ya? Ahora, el agua, como elemento que tiene hidrógeno, puede tener una proporción diferencial de protium y de deuterio, ¿ya? O sea que en el agua nosotros podemos encontrar deuterio y encontrar protium. Ahora, ¿cómo nosotros podemos medir la proporción de deuterio? A través de unos equipos que son los espectrómetros. Los espectrómetros de masa a nosotros nos pueden dar el valor del deuterio presente en una muestra de agua, por ejemplo, ¿ya? Entonces nosotros podemos saber ese valor. Ahora, teniendo claro esto, me voy a pasar al ciclo del agua, ¿ya? El ciclo del agua es bien simple en términos generales. Acá lo que vemos nosotros es la evaporación del agua, y el agua cuando se evapora en el mar forma nubes, ¿ya? Y estas nubes van a tener también una proporción X de deuterio, ¿ya? Sin embargo, cuando las nubes empiezan a avanzar y empiezan a entrar al continente, también empieza el agua a precipitar. Y como el hidrógeno es más liviano que el deuterio, la lluvia que cae primero va a ser más rica en deuterio, simplemente porque tienen una diferencia de masa. Por lo tanto, a medida que las nubes van avanzando, van empobreciéndose en deuterio. Y en términos de valores isotópicos, nosotros lo que decimos es que se van haciendo más negativo su valor de deuterio. Esa es como más o menos sí, son isótopos estables. En este caso, el hidrógeno es un isótopo estable. Entonces, por esta diferencia de masa, ¿no es cierto? Como el deuterio es más pesado, entre comillas, masa más, precipita antes. Y lo que encontramos es que las nubes que finalmente van a llegar a la montaña van a estar muy empobrecidas en deuterio, y por lo tanto van a tener valores isotópicos más negativos. ¿Cuál es la gracia de esto? Que uno con una fórmula es capaz de ajustar estos valores y puede armar una métrica y asociar una altitud determinada a un valor específico de deuterio. Es lo que les muestro acá. Entonces acá tenemos los distintos valores de deuterio, menos negativa en las zonas bajas y más negativo en las zonas más altas. Entonces tenemos una regla que se asocia a la altitud. Ahora, ¿cómo todo esto nos sirve para mirar la migración? Que es lo importante. Aquí vamos a entrar de lleno a los aspectos ecológicos. Y hay que tener presente que las aves, ¿no es cierto?, se van a tomar el agua del lugar donde se encuentren, de la altitud a la cual se encuentren. Y las moléculas del agua van a tener esa marca isotópica que corresponde a esa altitud, ¿ya? Por lo tanto, cuando el ave bebe esta agua, incorpora esos átomos y esos átomos pasan a formar parte de sus tejidos, ¿ya? Y si nosotros somos capaces de conocer cuánto tiempo se demoran en regenerarse esos tejidos, podemos armar una escala temporal y saber dónde se ubican las aves a lo largo del año. En el caso de la pluma, nosotros utilizamos las plumas primarias, ya que son estas plumas de las alas. Estas plumas primarias en los chincoles las mudan en enero. Por lo tanto, la marca isotópica de la pluma representa el lugar donde el ave mudó. En este caso, un chincol que nosotros en enero capturamos en Farellones, le tomamos esta muestra de pluma, va a tener una marca isotópica más negativa, porque se encuentra a mayor altitud. En cambio, la sangre se renueva bimensualmente, o sea, se renueva cada 2 meses. Por lo tanto, si nosotros capturamos a los chincoles en el momento en que son más
abundantes en farellones, que es en septiembre, si los capturamos en septiembre y vemos la marca isotópica de esta sangre, vamos a tener que retroceder 2 meses en el tiempo hacia atrás. Por lo tanto, esa marca isotópica me va a estar diciendo dónde estuvo el ave en julio. Y en julio es invierno, que es lo que a nosotros nos interesa saber. ¿Dónde están las aves en invierno? Para saber si hay migración altitudinal o no. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Alguien me puede por el chat corroborar que se entendió? Porque yo sé que esto es una vuelta larga, pero en el fondo lo interesante es que nosotros podemos, a través de la marca isotópica de los tejidos, podemos saber a qué altitud se encuentran los animales. ¿Ya? Esa es como la idea. ¿Ya? Entonces la pluma se renueva en enero, por lo tanto nos indica, la marca isotópica nos va a decir dónde estuvo en enero. La sangre se renueva cada 2 meses, por lo tanto, si esta sangre es de septiembre, me indica dónde estuvo el animal en julio, 2 meses atrás, o sea, en invierno. Ya, genial, genial que se entienda. Gracias, chiquillos. Entonces, teniendo esto presente, hicimos los análisis. Uy, se pegó un poquito esto. No sé qué pasó. Vamos a PowerPoint. Como que si paso el puntero se ve, así que voy a hacer eso, ¿ya? Aquí lo que les voy a mostrar más que nada es como lo que hicimos en el terreno, ¿ya? Que básicamente es fue ir a Farellones. A ver, ahí. Me están diciendo por interno que haga algunas maniobras, a ver si se ve. No. Bueno, voy a... Es raro esto, pero igual se va a entender. Vamos, sí, es como que paso el mouse y se ve todo. Ahí está. Bueno, lo que hacemos es esto, ir al terreno, en este caso fuimos a Farellones, tomamos muestras de pluma, esto es todo súper inocuo por si acaso para los animales. Nosotros trabajamos con redes niebla, las redes niebla están súper estandarizadas, no es cualquier red, sino que es de un material especial que no le genera daño al animal. También todos los protocolos que seguimos para la manipulación están estandarizados en base a protocolos de bienestar animal, ¿ya? Por si acaso. Y luego de este procedimiento, las aves nos aseguramos que estén bien y las liberamos, ¿ya? Entonces tratamos de ser lo menos invasivo dentro de lo invasivo que puede ser este procedimiento. Acá lo que hicimos fue ir primero en marzo y les tomamos una pluma acá de la primaria y también les tomamos una muestra de sangre. Y por lo tanto, la marca de deuterio nos va a mostrar dónde está el ave en verano, ¿ya? Y luego volvimos a ir en septiembre para que la marca isotópica nos mostrara dónde están los animales en invierno. Y bueno, los resultados que encontramos son los siguientes. Acá tenemos el gráfico, acá tenemos los valores de deuterio, más negativo, menos negativo. Y acá tenemos las muestras de sangre. Esta muestra de sangre es la marca isotópica del invierno, ¿ya? Winter, y esta marca isotópica es la marca isotópica del verano. Y si se dan cuenta, no hay diferencias significativas entre las dos muestras de sangre. Por lo tanto, esto quiere decir que los chincoles que se reproducen en farellones, al parecer están todo el tiempo viviendo a mayor altitud, a pesar de que para nosotros su presencia en invierno es bastante difícil de detectar. Probablemente existen refugios de hábitat, como les contaba, las montañas son ambientes por su topografía, se generan refugios y sectores que a lo mejor para nosotros son bastante imperceptibles, pero al parecer estas aves los pueden utilizar para refugiarse, ¿ya? Sin embargo, eh, para para poder vivir todo el año en las condiciones de la montaña, es necesario que estas aves hayan evolucionado ciertos mecanismos que les permitan sobrevivir y reproducirse en estos ambientes. Entonces, sabiendo esto,
nosotros quisimos profundizar en nuestro estudio y partimos por lo más simple, que fue hacer contrastes morfométricos, ¿ya? Y lo que encontramos es que en realidad las aves de Farellones, respecto a las de Rinconada, que es el sitio de estudio de baja altitud, son un poco más grandes en general respecto a las aves de Rinconada, ¿ya? Esto es bastante esperable. De hecho, hay una regla biogeográfica, que es la regla de Bergman, que nos dice que los organismos de una misma especie, pero que están ubicados a mayores latitudes o a mayores latitudes, tienden a mayores tamaños corporales. Y esto se explicaría porque los mayores tamaños corporales requieren menos energía para termorregular. Por lo tanto, estos mayores tamaños corporales serían una adaptación para los climas más bien fríos, ¿ya? Eh, Voy a responder las preguntas al final para así tomar todas sus preguntas e ir con calma una por una, pero me las pueden ir dejando en el chat y yo las voy a ver, ¿ya? De hecho, voy a enchufar mi celular porque no me quiero quedar sin batería para poder ver todas sus dudas después. Esta es... Ahora sí, vamos a ver acá. Listo, volví. Entonces, como les contaba, esta regla de Bergman es esperable, ¿ya? Y también tiene sentido si pensamos que estos individuos podrían estar viviendo a mayores altitudes. Luego de eso, quisimos ver qué ocurría con el comportamiento, ¿ya? El comportamiento en general, parece que esto igual se va... Vamos a ver si funciona la técnica. No. No, no me funciona, no me funciona. Les voy a contar por mientras hasta que aparezca la imagen. Las conductas en general son importantes porque el comportamiento es la herramienta que tienen los animales para relacionarse con el entorno. Y dentro de los comportamientos hay uno bien interesante que es la conducta exploratoria, que es la capacidad de los animales de incorporar información respecto a su medio ambiente y de esta forma pueden tomar decisiones que pueden ser vitales para sobrevivir, ¿ya? Por lo tanto, nosotros hipotetizamos básicamente que en un ambiente como el ambiente de la montaña, que es un ambiente más bien impredecible, eh, los animales debían haber desarrollado una mayor conducta exploratoria para poder responder rápidamente a las condiciones del entorno. No puedo mostrar la imagen, qué pena. Bueno, acá lo que hacemos es una prueba, que es una prueba de ambiente nuevo, ¿ya? Y en esta prueba básicamente lo que hacemos es llevar un aviario experimental al campo. Este me encantaría. Sí. Me voy a cambiar a PDF, porque así quiero que vean bien cómo, cómo es el experimento, que es la idea, ¿ya? Así que aguántenme un cachito. Sí, yo ya. Ahí está. Eh, no, espera. Te lo vamos a abrir con este. Aquí no voy a tener puntero, pero ¿se ve? Ah, genial. Ya, se ve el puntero. Entonces quedamos en el experimento de comportamiento. Aquí sí, ahora sí se los puedo explicar como corresponde. Miren, entonces les estaba contando que la conducta exploratoria es una medida, ¿no es cierto?, de cómo los individuos enfrentan su ambiente. ¿Ya? Y en un ambiente como el de mayor altitud, donde las condiciones son tan fluctuantes, los individuos deben responder y usar su conducta exploratoria para obtener información rápida del ambiente, ¿ya? Porque el ambiente puede cambiar en cualquier momento, básicamente.
Entonces, nosotros aquí lo que esperábamos es que los individuos que se encuentran a mayor altitud mostraran una mayor tendencia a la exploración respecto a los individuos que viven en un ambiente más estable que el ambiente de baja altitud. Entonces, utilizamos este aviario experimental, colocamos a los animales en esta jaulita de aclimatación más o menos por 5 minutos y luego los dejamos explorar libremente este ambiente y los grabamos. ¿Ya? Y ahí lo que vemos en el fondo es cómo el individuo usa el espacio, se utiliza todas las perchas o solo algunas perchas, si recorre todo el aviario, se refugia solamente en este sector, etcétera. Varias variables que podemos desprender y que nos permiten, en el fondo, cuantificar la conducta exploratoria. Entonces, ¿qué es lo que encontramos acá? Bueno, acá tenemos dos variables de comportamiento. Uno es la riqueza de la exploración, o sea, cuántos lugares recorrió, y esto es la diversidad, que se refiere básicamente a cómo usa el espacio. Y nuestros resultados lo que muestran es que efectivamente las aves de farellones evolucionaron un mecanismo conductual distinto que les permite ser más exploradores en su ambiente respecto a los de individuos de rinconada que viven en un ambiente más estable. ¿Ya? Ahora, como les decía, todos estos experimentos pueden ser un poco invasivos, pero en realidad están súper ajustados a protocolos de bienestar. Por lo tanto, después de esta prueba, nosotros nos aseguramos que el ave esté bien y lo liberamos y no hay mayor inconveniente, por si acaso, ¿ya? Ahora, eh, sabemos que las aves de farellones, al parecer, no migran, tienen tamaños corporales más grandes que estarían adaptados para este clima más frío y además expresan una conducta que sería favorable para estas condiciones de la montaña. Sin embargo, quisimos ir un poco más allá y ver qué ocurría con la fisiología de estas aves. Y para eso tomamos una medida, una hormona, ya que ha sido bastante estudiada en las aves, que es la corticosterona. La corticosterona es el homólogo al cortisol de los mamíferos, es como la hormona del estrés. Y en general, esta corticosterona es súper importante porque modula el equilibrio energético y le permite responder a los organismos frente a situaciones de peligro, ¿ya? Por lo tanto, está muy relacionada con la sobrevivencia. Ahora, la corticosterona se modula a nivel fisiológico por dos vías que son independientes. Por una parte están los niveles basales de corticosterona, ya que en general son niveles bajos y que le permiten al organismo reaccionar al entorno que para él es predecible. Quizás nosotros podemos ir a la montaña y encontrar que muchos aspectos son como impredecibles o pueden ser riesgosos, pero si los organismos viven ahí, van a estar habituados a ese entorno, por lo tanto, sus niveles basales no van a responder quizá a elementos que nosotros consideremos estresantes, probablemente para ellos no. Ya entonces es respecto al organismo que estamos estudiando. Por otra parte, por otra vía metabólica diferente, se activa la respuesta al estrés. Y esto sí es una respuesta frente a los eventos impredecibles. Ya, por ejemplo, si hay una tormenta o viene un depredador, por ejemplo, se activan estos niveles de corticosterona, aumentan drásticamente, muy rápidamente, y eso activa toda una respuesta al estrés, que es, por ejemplo, que llegue oxígeno a sectores donde se necesitan para que el corazón, por ejemplo, bombee más fuerte, enviar sangre a los músculos de las alas para poder arrancar y poder volar, aumentar el diámetro de los ojos para poder ver más, etcétera. Una serie de respuestas que están asociadas a sobrevivir. Entonces, respecto a las aves migrantes y residentes, lo que se sabe es que las aves cuando son migrantes, ¿ya? Tienen levemente incrementados los niveles basales de cortisol. Y esto es porque cuando las aves migran necesitan activar una serie de mecanismos fisiológicos que favorecen la migración, como la hiperfagia, que es esto de comer mucho, el engorde para acumular reservas de energía y también responder rápidamente en caso de que en la ruta haya algún evento determinado que se tengan que detener o cambiar levemente su ruta, etcétera. Por lo tanto, si los chincoles de farellones fuesen migrantes, nosotros debiésemos encontrar incrementado el nivel basal de corticosterona. En cambio, las aves que son residentes, como las de rinconada, que están a baja altitud, como no migran, ya no requieren prepararse para la migración. Por lo tanto, los niveles basales son bajos, ¿ya? Entonces,
Si las aves de farellones no son migrantes, al igual que las aves de rinconada, nosotros no debiésemos encontrar diferencias entre ellos en los niveles basales. En cambio, la respuesta al estrés actúa muy distinto, porque si las aves viven a mayor altitud y se reproducen además a mayor altitud, ahí no es tan fácil la reproducción. ¿Por qué? Primero, porque tienen que enfrentar esta mayor fluctuación climática en la estación reproductiva, que pueden estar en pleno cuidado parental y puede venir una tormenta, un evento que sea peligroso y que pueda atentar contra su sobrevivencia. Segundo, hay ventanas reproductivas. La ventana reproductiva en general es más corta, o sea que tienen menos tiempo para reproducirse y eso va a repercutir en las oportunidades de tener una segunda nidada. Y en general son muchas menos las oportunidades de tener una segunda nidada. Por lo tanto, un individuo que se está reproduciendo en farellones va a entrar en un compromiso entre priorizar su sobrevivencia o la de sus crías. Y bajo ese escenario, como probablemente no tenga otra oportunidad para reproducirse, es esperable que la respuesta al estrés esté atenuada, o sea que frente a ciertas amenazas el individuo no aumente sus niveles de cortisol y tienda a escapar y a dejar a los pollos solos, sino que va a tender más bien a tener una respuesta al estrés moderada para proteger a su nidada, ¿ya? En cambio, en las aves que son residentes pero a baja altitud, como les comentaba antes, el clima es más estable, la época reproductiva es muy estable en general, por lo tanto, con estas escasas fluctuaciones climáticas y con estas ventanas más largas para reproducirse, frente a una amenaza, probablemente estos individuos activen su respuesta al estrés, escapen, porque la probabilidad de poder poner una segunda nidada es mucho más alta. Y acá mismo en Santiago probablemente ustedes lo han visto, los que les gustan las aves y están observando constantemente aves, que uno ve a veces pollos hasta en enero, por ejemplo. Ya hay registros de aves que colocan 2 o 3 nidadas en las zonas bajas en la época reproductiva. Entonces, aquí tenemos un compromiso evolutivo, lo que llamamos los biólogos evolutivos. Las aves de farellones se ven enfrentadas a este conflicto, o sobrevivo o la reproducción, que sería en este caso la del cuidado parental. Entonces, ¿por qué? Porque los costos de reproducirse a mayores altitudes podrían ser mayores, ¿ya? Entonces, ¿qué hicimos? Pusimos la red niebla, ¿no es cierto? Tomamos esta muestra de sangre que le contaba y centrifugamos las muestras y con esto pudimos hacer un análisis de corticosterona, ya en el laboratorio de John Winfield. ¿Y qué es lo que encontramos? Estos son los resultados. Acá tenemos el nivel basal. Acá la esferita blanca muestra la población de mayor altitud y la negra la de menor altitud. Y si se fijan, aquí no hay diferencias significativas. Esto quiere decir que tanto los individuos que viven a mayor o a menor altitud están habituados a sus respectivos ambientes, ¿ya? Por lo tanto, esto respalda el hecho de que los migrantes, los chincoles que viven en farellones, al parecer, no son migrantes. Y luego, acá tenemos la respuesta al estrés durante el periodo de cuidado parental. Y si se fijan, los individuos que se encuentran a baja altitud, que son estas pelotitas negras, disparan sus niveles de cortisol, o sea, se activa la respuesta al estrés y priorizan la sobrevivencia. Pero si miran acá abajo, los individuos que viven en farellones no tienen la misma respuesta, o sea, están priorizando la reproducción. Por lo tanto, acá tenemos claramente un mecanismo que seguramente ha evolucionado a lo largo del tiempo para que estas aves estén adaptadas a la vida en la montaña. Y aquí lo que muestra este gráfico es básicamente las concentraciones totales de corticosterona, que a mayores altitudes, si se fijan, son mucho más bajas que a baja altitud. Ya a baja altitud en general responden rápidamente, la respuesta al estrés se dispara y priorizan su sobrevivencia, ¿ya? Entonces, los análisis isotópicos parece que van en la línea están siendo respaldados tanto por lo que hemos analizado del comportamiento y de la fisiología, y este gráfico lo que muestra básicamente es que hay una diferenciación. Aquí tenemos en la marca isotópica de la pluma, la de la sangre, y vemos claramente que se arman 2 grupos. Esto quiere decir que los chincoles en general tienen nichos ecológicos, por lo menos desde el punto de vista del deuterio, bastante diferenciados.
Ya no hay una mezcla entre los individuos que viven arriba y abajo, al menos en términos ecológicos. Por lo tanto, esta diferenciación ecológica también se podría evidenciar en otros aspectos de la fisiología, como por ejemplo el estado oxidativo. ¿Ya? Y esto es como en la etapa más o menos que vamos ahora en la investigación. Les voy a explicar un poquito de qué se trata el estado oxidativo. Yo creo que muchos han escuchado hablar de los antioxidantes y que los antioxidantes son buenos para la salud y que hay que comer frutas, zanahoria, vitamina E, etcétera, y eso es real, ¿ya? Porque el organismo se encuentra siempre, o sea, siempre está en búsqueda de un equilibrio para contrarrestar los daños que producen los agentes oxidantes. ¿Ya? Estos agentes oxidantes pueden, si se acumulan mucho en el tiempo, producen daño oxidativo e incluso pueden producir la muerte, ¿ya? Y por el otro lado, tenemos estas defensas antioxidantes que contrarrestan el efecto negativo y ahí se va generando un equilibrio. Entonces, las investigaciones de estado oxidativo en general en ecología todavía son bastante escasas, pero más en migrantes altitudinales se sabe muy poco, pero lo que se sabe es que los individuos que viven o en algún momento pasan parte de su vida a mayor altitud están más expuestos al daño oxidativo porque están más expuestos a la radiación, porque tienen que hacer mayores movimientos y por lo tanto tienen un mayor desgaste físico y el desgaste físico también genera agentes oxidantes, ya por lo tanto, un individuo que vive todo el año en regiones de mayor altitud debiese haber evolucionado algún mecanismo que le permita compensar el daño oxidativo mayor al cual está expuesto. Entonces, eso es lo que ahora vamos a investigar ahora. Vamos a ver si los chincoles que se encuentran en farellones, además, presentan algún mecanismo que les permita defenderse de esta mayor exposición a agentes oxidantes. Entonces, como los mismos protocolos que hemos seguido, tomamos una pequeña muestra de sangre, esta se centrifuga y sostiene el plasma, y de esta manera podemos nosotros hacer una lectura de ciertos indicadores de daño oxidativo. Esto estamos recién partiendo con esto. Este es uno de los indicadores, de los primeros indicadores que hemos obtenido, que es el TBARS, que es un agente oxidante. Y lo que vemos es que los individuos de farellones, ya que viven a mayor altitud, presentan menos agentes oxidantes respecto a los que viven a baja altitud. Y si miramos las defensas, vemos que los que viven a mayor altitud tienen más defensas antioxidantes. Si nosotros hacemos una relación donde tomamos las defensas antioxidantes y las relacionamos con los agentes oxidantes, vemos la diferencia entre ellas, ya una resta entre ellas, obtenemos el estado oxidativo. Y lo que vemos es que efectivamente los animales que habitan en farellones tienen menor daño oxidativo que los que viven en las zonas bajas. Ahora, esto hay que profundizarlo mucho porque es posible que los chincoles que viven a mayor altitud, claro, efectivamente están contrarrestando el daño oxidativo al cual están expuestos, pero los mecanismos pueden ser múltiples. Por ejemplo, puede haber, que sería muy bonito desde un punto de vista evolutivo, que haya un proceso coevolutivo donde la dieta, las fuentes de alimentación de estas aves presenten, por el hecho de encontrarse a mayor altitud, mayor riqueza antioxidante. Esto es algo que tenemos que investigar, saber si los insectos o las plantas que los chincoles están comiendo en las zonas altas son más ricos en antioxidantes o no. Porque la dieta podría ser una buena fuente de estos elementos para contrarrestar el daño oxidativo. Otra explicación podría estar dada por el metabolismo, ya que han evolucionado un metabolismo que los va a proteger de este daño oxidativo e incluso podrían tener genes particulares que los protegen del daño oxidativo. Entonces, aquí se abre una serie de preguntas que están relacionadas a por qué ellos pueden contrarrestar de mejor manera el daño oxidativo respecto a los individuos que están a baja altitud, ¿ya? Y aquí vamos con la investigación con los chincoles. Entonces, como para concluirles un poco el tema, lo que nosotros hemos podido averiguar es que los chincoles en los Andes de la zona central, han evolucionado efectivamente un conjunto de rasgos conductuales y fisiológicos que les permiten vivir y reproducirse bajo las condiciones particulares que se encuentran en la montaña.
Sin embargo, nosotros aún no podemos concluir que estas modificaciones respecto a los individuos que viven en las zonas bajas sean una respuesta al cambio climático actual. ¿Ya? Sin embargo, lo que nos dicen estos resultados, que probablemente estas aves han evolucionado en estos ambientes y no sabemos realmente si van a tener la plasticidad fisiológica o conductual suficiente para adaptarse a un nuevo escenario de cambio ambiental. No lo sabemos. O sea, hasta el momento lo que vemos es que pueden sobrevivir a este incremento de temperatura, pero el ambiente está cambiando dramáticamente. Y lo otro interesante es que, como les comenté al principio, nosotros usamos al chincol como modelo porque es abundante, pero hay muchas otras aves que solo se ven en la época reproductiva en la montaña y que probablemente tienen mecanismos similares y que están adaptada a este medio ambiente. Por lo tanto, un cambio acelerado realmente lo que genera es que nosotros no podamos garantizar la persistencia de esta especie en el largo plazo. Y nuestros datos más o menos lamentablemente apuntan en esa línea. Ya ahora hay que investigar mucho más para tener mayores certezas y poder modelar con más precisión escenarios de cambio climático para esta especie en las montañas. ¿Ya? Bueno, parte de las investigaciones que nosotros hemos hecho han sido publicadas o destacadas en algunos medios en general, lo que ya está también informado en revistas científicas, pero sin duda nos falta mucho por aprender y mucho por descubrir, no solo de los chincoles, sino que del resto de los habitantes que están en los Andes, ¿ya? Así que, bueno, mi mensaje es que evidentemente frente a estos escenarios de cambio climático hay que hacer presión para que los gobiernos, los estados trabajen fuerte en las medidas de mitigación y todo lo que sea en beneficio no solo de la fauna, sino también todo lo que tiene que ver con los seres humanos y con la pobreza energética también que sufren muchas personas fruto de estos modelos de desarrollo que tenemos hasta el momento. Entonces, nosotros, no sé, desde nuestro rincón un poco lo que hacemos es poder proporcionar evidencia que sea contundente al respecto y que esperamos que algún día pueda ser tomada en cuenta para la toma de decisiones. ¿Ya? Como que hacia allá, en el fondo, apunta nuestra investigación, ya en un plazo más largo. Bueno, por último, no me queda más que agradecer. Son muchas las personas que han participado en este proyecto a lo largo del tiempo. Aquí no los tengo a todos, ¿ya? Varios de ellos son académicos. Está, bueno, Rodrigo Vázquez, Pablo Sabat, John Winfield, Senio Som, y amigos, compañeros, la Caro Fernández, la Caro Contreras, el Bitoco, la Pauli, ya la Javi Íñigo, que me han ayudado un montón, la Valesca también, que por ahí nos ayudó varias veces, el Toto y varios más que de alguna u otra forma han contribuido a que este proyecto avance. Y bueno, fuentes de financiamiento que gracias a ella podemos trabajar y esperamos que nos sigan financiando. Y nada, pues también agradecerle a mi familia preciosa que siempre está ahí apoyando en todo, así que eso y bueno, gracias por su atención y me gustaría saber ahora si hay preguntas. Ahora voy a mirar acá a ver qué puedo, qué puedo contestar. Así que voy a subir en el chat y estoy con el celular. A ver, por aquí yo vi unas preguntas. Claro, no es que precipite más rápido, sino que hay una diferencia de masa. Y esa diferencia de masa es lo que genera que en el fondo las nubes, ¿no es cierto?, que empiezan a ingresar al continente empiecen a empobrecerse en el deuterio. Eso es más o menos la explicación. Ya en realidad el proceso es una fragmentación isotópica, ya, pero en términos así como sencillos se refiere a eso, a que se va fragmentando los valores o sea, el deuterio se va perdiendo a medida que las nubes ingresan hacia el continente, ¿ya? Si hay otra pregunta por aquí.
Aquí hay una pregunta. Mira, nosotros, aquí la pregunta dice que si son más grandes en general o hay diferencias a nivel de la composición corporal, musculatura, por ejemplo, número de mitocondrias o diferencias en otros marcadores relacionados con la calidad muscular y metabolismo. Mira, nosotros no hemos medido a nivel celular lo que ocurre con los chincoles porque en general tratamos de hacer procedimientos que sean dentro de todo lo menos invasivos para las aves. Entonces, todas nuestras medidas se han basado principalmente en mediciones morfométricas del tarso, del culmen, de las alas, el peso también, ¿ya? Pero no hemos tomado una muestra celular como tal. Ya quizás se podría hacer con los precipitados de la muestra de sangre, ya que quedan los glóbulos rojos, pero ahí desconozco si esas células son adecuadas para hacer una cuantificación de mitocondrias, por ejemplo. No te sabría decir eso. Ya ahora hay indicadores observacionales que nos pueden dar cuenta de la calidad muscular de forma superficial. Por ejemplo, mirando el pecho del ave, ya uno puede como utilizar una métrica que más o menos cuantifica qué tanta masa muscular tiene y se le asigna un valor. Sin embargo, y esto es una opinión muy personal, dado que tengo poca experiencia en, poder reconocer las diferencias todavía, me cuesta mucho, no encuentro que esa medida sea tan precisa. Ya creo que lo que tú señalas, por ejemplo, de un análisis de cuantificación de mitocondria, otros métodos, podrían ser más certeros para evaluar la calidad corporal o la calidad muscular particular. ¿Ya? Aquí hay otra pregunta. Camila pregunta si hay cambios sobre el tiempo que pasan los volantones en el nido o cambios en el cuidado parental entre estas dos zonas. Mira, así específicamente el cuidado parental no lo hemos estudiado como tal. Así que no te podría responder si es que hay diferencias en el tiempo que se demoran los volantones en abandonar los nidos. Ya lo que sí hemos visto, que esto en estudios no les mostré ahora, pero sí sabemos que en general el cuidado al parecer es biparental. O sea, sabemos que tanto el macho como la hembra al parecer están cuidando y aprovisionando el nido porque no muestran diferencias en las hormonas, en el cortisol. Ya en general, cuando los padres difieren en el cuidado parental, cuando uno invierte más que el otro, también se puede ver esa diferencia en los niveles de cortisol. Y eso nosotros no lo hemos observado. Pero no tengo antecedentes respecto a cuánto, si es que hay diferencias, pero de todas maneras es súper interesante y creo que hay un investigador del grupo de Rodrigo, Carlos Valeri, que está estudiando todo lo que tiene que ver con rasgos de historia de vida. También en farellones. Entonces, es probable que debido al cambio climático o porque estos individuos están adaptados a estos ambientes, muestren diferencia en estos rasgos. Puede ser. No sé si alguien más tiene preguntas, no veo más acá. Parece que ahí estamos. Sí, parece que respondí todo. Aquí hay otra. Bruno pregunta si le hacemos marcaje con anillas. Sí, siempre les ponemos un anillo que es como el método estandarizado para poder individualizar a las aves, que son estos anillos metálicos, ¿no es cierto?, que están certificados. En este caso nosotros lo que hacemos es pedir autorización al SAT y ellos mismos nos facilitan los anillos y estos anillos vienen numerados. Se los ponemos básicamente con la esperanza de poder recapturarlos en algún momento, porque los anillos básicamente son para ver si un individuo que fue anillado en un lugar lo encuentras en otro o lo vuelves a encontrar al otro año en el mismo lugar, pero por lo menos en los datos que nosotros manejamos yo no he recapturado individuos, salvo yo creo que un par que capturamos en invierno y después en verano en Lagunilla, ya que también este sector de mayor altitud, pero como norma general es súper difícil recapturarlos, pero
igual el anillo está. A lo mejor si no lo recapturamos nosotros, lo puede recapturar otro investigador y en general las bases de datos nosotros por lo menos tratamos de que sean públicas y también entre la gente que anilla nos conocemos y de repente si uno encuentra un ave que está anillada por otro investigador, igual le comenta y nos vamos de una forma también, de una u otra forma apoyando con ese tema. Anilla verde, mira, no sé porque como este estudio tiene largo tiempo. Hubo una temporada que utilizamos unas anillas verdes, pero no eran de color, eran metálicas, numeradas también, y no fueron proporcionadas por el SAC, sino que en ese tiempo el laboratorio las compró de forma particular a los proveedores en Inglaterra, creo. Pero en general las anillas que proporciona el SAC son metálicas y de color metálico, son grises. Claro, el deuterio como variante del hidrógeno tiene más masa, su número másico porque tiene más neutrones. Entonces su masa es mayor. Y por esa diferencia de masa tiende a precipitar antes que el hidrógeno, que el protón. Por lo tanto, a medida que las nubes van avanzando y van avanzando, van perdiendo primero deuterio y por lo tanto se van empobreciendo en deuterio. Por eso lo podemos medir y por eso podemos armar como esta métrica. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Diferencias sexuales entre intrapoblaciones. Mira, en general, nosotros hemos observado un leve dimorfismo sexual en el tamaño corporal. Ya hemos visto que las hembras tienden a ser más pequeñas, pero son diferencias muy, muy sutiles, ya que respecto a lo morfométrico. Y respecto a lo conductual y a lo fisiológico, hasta el momento no hemos encontrado diferencias. Sin embargo, en el caso de los datos de estrés oxidativo que les mostré, todavía no hemos podido hacer el sexaje de los animales. ¿Ya? Y son datos de época no reproductiva, entonces en época reproductiva como el chincol no es dimórfico, no tiene dimorfismo sexual, no tenemos idea si estamos capturando una hembra o un macho. Ahí es muy necesario hacer un análisis genético de sexaje que espero lo podamos hacer ya una vez que finalice todo este tema en realidad. Ahora estamos un poco frenados como todos con nuestro proyecto, pero sí sería súper bueno poder evaluar eso también. Y con datos, bueno, con datos de época reproductiva, en cambio, es más fácil porque ahí uno se puede fijar en el tamaño de la cloaca, por ejemplo, en la presencia de parche de incubación en las hembras, entonces podemos saber quién es macho y quién es hembra. Ya, pero acá nosotros colectamos datos de todo el año, entonces hay un conjunto de datos que tenemos que sexar. Uy, buena pregunta. ¿En qué punto se podría llegar a hablar de una subespecie? Uy, mira, la delgada línea de la especie y la subespecie es todo un tema. Hay varios autores en general que utilizan la información genética como punto clave para poder decir que estamos hablando de una subespecie. Ya hay otros autores que se basan en diferencias morfométricas. En el caso de los chincoles en particular, hay un estudio bien interesante que es del 2013, que hicieron un análisis filogenético de todos los chincoles, incluyendo a todas las subespecies que hay, desde México hasta el Cabo de Horno, ¿ya? Acá en Chile nosotros sabemos que por morfología, al menos, hay 6 subespecies distintas. ¿Ya? Dentro de estas 6 subespecies está Sonotrichia capensis peruviensis, el chilensis, Antofagastae, creo que se llama el otro, Sanbón, etcétera. ¿Ya? Pero estos señores, cuando hicieron su análisis genético, se dieron cuenta que en realidad los chincoles, como desde su genética, pertenecen a 3 clados solamente. Todos los chincoles que hay en América están agrupados en 3 clados distintos. Y dentro de Chile, estas subespecies, que son subespecies desde un punto de vista morfológico, desde un punto de vista genético, no se pueden clasificar de esa forma. Ya solo la única que se diferencia de las 6 que están acá
es el Sonotrichia capensis australis, que no sé si ustedes lo conocen, pero él es el Sonotrichia que está en el sur, ¿ya? Y se caracteriza porque no tiene franja, se ve así como si fuera peladito. Ese Sonotrichia es mucho más grande, ¿ya? Y es un chincol también, igual, súper parecido, pero él sí tiene una diferenciación genética con todos los demás que están, que por lo menos ellos incluyeron en este estudio. Ahora yo les hablo que también las muestras son reducidas y esto fue una esclava a una escala continental. Entonces, claro, aquí nosotros lo que esperamos hacer en el futuro es poder hacer justamente un análisis genético, porque el análisis genético nos va a mostrar si hay estructura poblacional al menos. Quizás no podamos decir que son subespecies, pero pueden ser que claramente lo que yo creo que va a ser así, que estas poblaciones están aisladas genéticamente hace mucho tiempo. Y lo interesante de hacer análisis genético es que podríamos calcular el tiempo de divergencia, o sea, hace cuánto estas poblaciones se separaron, hace cuánto tiempo. Y quizás podemos saber si efectivamente ese tiempo de divergencia coincide con algunos momentos del cambio climático actual o si realmente estos patrones son históricos, ¿ya? Porque como les conté al principio, hay súper pocos estudios previos, entonces está todo como en investigación, pero un estudio genético es la pega que se viene para poder ir clarificando esta situación. Aquí preguntan si hembras y machos tienen el copete. Pucha, sí. Hay algunas descripciones que dicen que los machos tienden como a parar más el copetito, ya, pero en realidad cuando uno los ve en vivo así, al ojo, por lo menos yo no me atrevo a decir este es hembra o este es macho, a menos que me base en las observaciones de cloaca o de parche, ¿ya? A veces nos ha pasado que hacemos como este juego de decir, no, si este es macho, y lo notamos como posible macho, y después hacemos el análisis genético y era hembra. Entonces, es difícil con los chincoles poder identificarlo, ¿ya? Aquí hay otra pregunta. A ver, ¿dónde la vi? Acá. Fabián pregunta si es posible encontrar juntos, compartiendo un mismo hábitat, esta especie capensis con la variedad australis. Sí, hay algunos registros muy escasos que muestran que se pueden encontrar a ambas especies juntas, porque los australis están descritos como migrantes latitudinales, o sea que en invierno se mueven hacia el norte y se ha descrito que incluso pueden llegar a farillones. Yo nunca he visto en farillones, pero sí he visto fotos y compañeros han tenido la oportunidad de verlos más hacia el norte. Entonces sí podrían estar encontrándose en algún punto, pero los registros de esas interacciones son muy, muy escasos. ¿Cuánto viven? En general, por mucho tiempo hubo una subestimación de cuánto viven los paseriformes en general. En el caso de estos chincoles en particular, yo no tengo un dato preciso, pero les puedo hablar de los datos que tenemos con los rayaditos, que es otra investigación que desarrollamos. Y en ese caso hemos recapturado rayaditos que tienen hasta 10 años, ¿ya? En los chincoles no tendría por qué ser diferente, pero en promedio probablemente porque por las condiciones ambientales y si estas no son muy favorables podrían vivir quizá en promedio entre 3 a 5 años, pero se ha visto que hay aves que pueden vivir muchos años más, mucho tiempo más. Entonces aquí, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Esa ya la respondí. Creo que parece que ahí estamos ok. Si alguien tiene una pregunta, ahora el momento de que la escriba. Si no, parece que ahí estamos. Sí. Bueno,
Entonces me voy a despedir. Antes de despedirme quiero agradecerle a los chiquillos de Naturalistas Chile porque creo que están... Ah, ¿qué parece otra pregunta? Ahí la voy a responder. Porque, bueno, creo que están haciendo una gran labor con planificar y organizar estos ciclos de charla. Hace falta que llegar a más personas con el conocimiento. Lamentablemente, todos estos conocimientos, sobre todo en el mundo académico, se quedan a veces muy encerrados. Y todas estas plataformas ayudan para que salga y para que también todos vean que en Chile se hace ciencia y se hace ciencia en distintos ámbitos y que en realidad cualquier persona que tenga como la dedicación y, no sé, pues el empuje podría dedicarse a la ciencia en general, ¿ya? Voy a responder la última pregunta que vi por aquí. A ver, ¿y eso se puede calcular con edad humana? No entiendo muy bien. Ah, ya, entiendo. Bueno, los cálculos que se hacen son como cronológicos, o sea, con año cronológico humano. Ahora, tú lo que te refieres es como la tasa de envejecimiento que puedan tener. Claro, en el fondo, ellos envejecen más rápido que nosotros, pero yo no conozco cuál es su tasa de envejecimiento como para hacer una relación de decir, por ejemplo, no sé, pues los chincoles viven tanto, no sé, un año de chincole equivale a tantos años humanos, eso no lo sé, lo desconozco. Pero sí, seguramente que su tasa de envejecimiento es más rápida. Estudio similar a este, así como con estas características, no conozco, pero sí el grupo de Pablo Sabat investiga bastante el tema del estrés oxidativo. Por otra parte, el grupo de Rodrigo, la Paulina, también hacen estudios donde miden corticosterona, pero respondiendo otras preguntas que nos tienen que ver con la migración altitudinal. Ya en el caso de Pablo se dedican más a la ecofisiología, a ver tasas metabólicas, y en el caso de la Paulina yo sé que está investigando temas asociados a los ambientes estables y a cambio a variaciones en la corticosterona dentro de las etapas de la historia de vida, si esto fluctúa en la muda, en la época reproductiva, por ejemplo, pero desconozco que hay otro estudio similar. Sí sé que hay algunos grupos que evalúan o describen cambios de fluctuación de la abundancia entre altitudes a través de métodos observacionales. Por ejemplo, van un tiempo a una altitud en primavera y hacen censo y ven la presencia, cuántas aves hay de determinada especie, y luego vuelven a ir en invierno y ven que esta abundancia se reduce. Y van a zonas de baja altitud y hacen el mismo conteo. Pero con isótopos que yo sepa no he visto, salvo los grupos que les comenté. A ver, vamos a leer este aquí. Sí, sí, eso es correcto. Mire, les voy a leer este comentario. Según la guía de campo eh, de, de Aves de Chile, de Martínez y González, ¿no es cierto? Dice que la distribución de Sonotrichia capensis, que dice textual esto, las aves que ocupan los Andes frente a Santiago y hasta Termas del Flaco en la sexta región pueden pertenecer a una subespecie. Claro, sí, eso es así. Es más o menos lo que estábamos conversando. Es muy probable que ese grupo que habita en la montaña ya esté tan diferenciado y en ese sentido nuestros datos están respaldando en el fondo esa, ese planteamiento de que puedan ser una subespecie. Pero como les comentaba, definir una subespecie requiere de harta investigación para saber hasta qué punto, en el fondo, cuál va a ser el límite de una especie con otra, ¿ya? O de una subespecie con otra. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en el caso de los chincoles, como habitan tantos ambientes y son en general súper abundantes, es probable que haya muchas subespecies, ¿ya? Pero es como un límite bien difuso aún, ¿ya? Por si acaso. ¿Mm? No sé si me falta alguien más. Ya, chiquillos, bueno, agradecerles por su atención y desearles lo mejor. Cuídense.
Si pueden mantenerse en sus casas, háganlo. Y nada, que les vaya súper bien. Me despido, un abrazo a todos. Chao, chao.